invitados del día de hoy. Ellos son el dúo B-Angel. Yo decía B-Angel, que es B-Angel. Ángel y Bea, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo anda, maestra? ¿Cómo están? ¿Anda bien? Bien, todo bien. ¿Qué alta? Todo, Dios mío, Y ustedes son pareja, ¿verdad? Sí. Y ella es alta, ¿viste? Que es un poquito Pero más es alta. ¿Es un poquito cool, más alta, no? Eso es lo que se Un usa poquito ahora. no, es súper alto. Es altísimo. A ver, yo te había visto en el programa, pero como estás ahí atrás, seguro no se te ve. Y se ve ella tan impresionante. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias a ustedes por estar aquí. ¿Por qué B-Angel? ¿Cómo es? Evidentemente es... Los dos nombres. Los dos nombres de ustedes, ¿no? Bea y Ángel. ¿Y dónde empezaron ustedes? ¿Tú eres cubana? ¿Tú también? Somos los dos cubanos. ¿Dónde Yo vivo empezaron? aquí, Aquí. yo vivo aquí hace 6 años casi, Ángel ya 16. Llevo 16 años ya. Wow. ¿Qué has hecho? Todo empezó de un featuring, que grabamos juntos. Luego de ese featuring, pues la gente nos decía, oye, tienen que cantar juntos, que se ven hermosos, cantan hermosos, sus voces. Qué bien huele eso. Sí, es difícil la entrevista. Yo le... Concentrarse con eso. Bueno, no se pongan nerviosos con la comida No, porque vamos a comer después del esta show. es mi segunda pasión luego de la música. Sí. Sí, bueno, tú sabes que a mí me anotaron ahí que le gustaba hacer algo con los huevos. Con los huevos estos, los blanquitos. Bueno, a mí también me gusta. La verdad que Ángel es que los maneja bien. ¿Sabes qué? Vea, no, me puso nervioso porque dice que sabe hacer algo con los huevos. Entonces, ¿yo qué hice? Puse a cocinar huevos. Dice, porque dice que los Pero lo que pasa es que no son cocinados. Casi siempre los domingos, yo le hago, no todos los domingos, pero siempre hacemos un plato que le gusta mucho, que son los huevos rancheros. huevos Que rancheros. es Ah, con sí. la cebollita, el puré ¿Viviste de en tomate. México o algo? No, pero me lo enseñaron un día. Ajá. Y bueno, me encanta la comida mexicana. Y se los preparas. Y se los preparo. O sea que y entonces cuando estoy apurado lo rompo con una mano y a ella le gusta eso. Hay veces que no me Sí, queda porque bien creo que porque eso se me es rompe, hábil. pero hay veces que me sale bien. ¿Te animas a hacerlo? Mira, Claro. te puse acá el sartén. Ok, claro. Pásate para este lado, ven para este lado ahí, ven para este lado. Vamos a hacer a ver cómo rompe los huevos. Estamos un poquitito, Facilito. poquitito Porque de yo acá aceite. tengo varios rompehuevos, ¿viste? Sí, no. Pero Este aceitito es para ellos cocinar, saben, right? sí, Este sí, sí. aceitito para Vamos, bueno, puedes usar de los dos. Mira, tengo aceite de oliva y tengo aceite regular. ¿Cuál te gusta usar? Me dicen que el de oliva no es bueno cocinar. ¿No te gusta? Me Bueno, está Frito, bien. no. Bueno, perfecto. Trabajo- Entonces vamos a usar este. Pero sabes que lo mismo hace o el huevo frito o las tortillas o los revueltos, ¿eh? Ah, sí, cocina muy bien. ¿Y así fue que te enamoró con Más la o menos. música o Yo con la creo que- cocina? yo Fue creo más que con la música. Ah, sí. te enamoró más Porque con la cuando tú combinas una buena canción con una buena comida, coño, está... Ya, eso es chévere, bueno. ¿no? Digo yo, no sé. Me gusta eso de coño, muy bueno. Muy simpático. Es que ya- Alexis no te deja hablar allá, ya veo por qué no te deja hablar, Alexis. No, pero Ángel no trabaja todo el tiempo. Eso fue al principio del baile. Yo sí soy la que estoy fija allí Sí. todos los días. Sí, a usted se le ve todos los días cantando ahí. Sí. ¿Cómo es Alexis Valdeja? Porque él la broma mucho a usted también, ¿eh? Sí, bueno, él me hace parte, lógico, de todo el show, de lo que tiene que ver con los invitados. Y siempre canto los bompín, los bompados, o sea que estoy... ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es la canción esa que cantan del carro? A ver, ¿cómo es la del carro? Ay, ¿Cómo y es? cómpralo ya, el carrito, manéjalo ya. No es que sea numerito. Mira, vamos a tener... No, lo hago eso para ver si viene la compañía y nos pone aquí a Don Davis también, ¿viste? No, pero no le voy a robar a Alexis Valdés los cantantes, imagínate. Bueno, ahí tiene ya... Supongo que el aceite ya debe estar caliente, ¿no? El hombre reza para romper los huevos. Bueno, nada. Bueno, a ver, dale. Lo que A hago ver, es hacerle así, vamos. simplemente, y lo... Ah, que tú Sin lo miedo rompes. ninguno. Oh, ok, Se me ok. fue un poco ahí la cosa. Ahí tienes la Eso fue basura. el nervio pues, del vivo. Me quedó fatal. Ahí se rompió un Se poquito. rompió bastante. No, pero esos son los nervios del primer día. Agarra otro Vamos a si quieres. intentar. Agarra Si otro. me Rompe queda- otro. si me queda mejor. si me queda Rompe otro huevito, dale. Filo de sartén, tenemos el segundo. Bien, rompe huevo. Eso. Bien. Ese le salió perfecto. Ahí. Le voy a ver qué creo Claro. que tengo aquí. Que creo que tengo acá. No sé, acá, con este creo Ese con es este bueno, ese creo que que me vas gusta, a poder, tal vez. Eh, ¿Lo das vuelta o los dejas así entero? A mí me gusta taparlo un poquitito porque hay veces que con la vuelta se me rompe más de lo Oh, que está allá y lo que quieres hago es tapar. que lo tapo un poquito. A ver si te consigo, Sí. a ver si estás y de aquí. baja un poquitico la candela. si puede. Eso. Esa misma. Ahí. David, mira, lo Y que bajamos está la eso candela. ahí de los huevitos,
Le quiero invitar a todos que nos sigan en nuestra página oficial de Facebook, es Facebook Be Angel Oficial. Ahí pues nos pueden dar like. Nosotros siempre estamos subiendo videos, fotos, música. Así que por favor los Ahí invitamos. tenemos para presentar, vea, un video de ustedes. También. Ahí lo están poniendo, mira. Ahí dice... estamos el próximo septiembre 27 a las 11 de la noche. Estamos abriéndole el concierto a Pavel Núñez en el Habana 1957. Eso es en Brico. Ajá. Igual más información ahí tienen nuestro... página oficial de Facebook. ¿Cómo es la página de ustedes? Facebook. Be Angel Oficial, Be todo en Angel español. Oficial. Ahí está. Para poder visitarlos aquí. ¿En qué lugares viene el...? Eso es en Brico. En Brico. Es por el lado de Segafredo, más o menos. Ajá. Ahí lo van a... 1957 Sí. se llama el lugar. Es un lugar súper chévere, grande, muy grande. El audio es muy bueno y tiene un ambiente súper lindo. Qué bueno. Me dice el señor director que tenemos también un video de ustedes cantando. A ver si lo podemos ver. Ese es el sencillo que estamos promocionando. ¿Cómo olvidarte con Pavel Núñez? Este es como un video promocional. Recién ayer acabamos de hacer el videoclip oficial con la dirección de Neiber Álvarez. Las mañanas me recuerdan tu sonrisa. Mi piel está llena de ti. Muchas cosas se quedaron en la brisa. La calle aún me huele a ti. Te parece que es eterno este noviembre. Y el invierno es tan cruel sin ti que mi tiempo se congela si no vuelves. Yo sé que te pedí que te llevaras todo. Cantan en inglés y en español, ¿eh? Bueno, y a mí me gusta así un poquito. No, pero canto en siente... inglés, pero- A ver cómo me da vuelta este huevo. A ver si se anima. A ver. Mira, ya lo estoy regañando y todo, ¿eh? Ya lo estoy regañando. Está muy blandito. Yo tengo Increíblemente. No, bien. Increíblemente, el hombre es quien está cocinando. Yo estoy solo observando. Porque las mujeres ya no quieren hacer nada ahora. Lo que quieren ahora es cantar nomás y eso. Ya no quieren hacer más nada. ¿Sabes qué es cómico? Porque a lo que me dedico, que es la música, siempre tengo un poquito de nervio cuando voy a hacer un concierto, cuando voy a hacer un disco con algún artista y nunca me pasa con otra cosa, nunca. Y con la cocina, por ejemplo, cuando voy a cocinarle a mis amigos, que voy a hacerle un plato, me pongo nervioso. ¿En serio? Eso Por eso significa se le rompe el huevo. que es como algo que amo, ¿no? Te pasa lo mismo que a mí cuando yo canto. Por ejemplo. Está muy mal. Yo sí tengo que cantar. Me pongo muy nervioso. No te preocupes, que está todo bien. Escuchen, miren, nosotros tenemos un vinito acá, que este es el vino Murviedro, vino español. No sé si les gusta el vino Rico, español. claro. Bueno, en este caso no tenía hoy para el vino rojo porque no me lo han traído todavía, entonces me quedó un moscatel. Es un poquito dulce. Entonces, les voy a pedir a ver No si... tiene corcho. No tiene corcho. Eso sí yo lo sé abrir perfecto. Mira, ella es la que sabe abrir el corcho, no, ahora no tenemos. No, pero mira, espera un minuto. Señora productora, atrás del mueble no es Murviedro, pero hay un vino que tiene corcho. Le voy a dar el reto. Pero antes de eso les voy a pedir, a ver que ustedes hacen canciones, a ver si me inventan una cancioncita o un jinglecito pequeñito para Murviedro. A ver, ¿cómo sería? Murviedro. 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 Mira, Adelante. Murviedro. Mientras yo voy abriendo este, a ver cómo sería Murviedro. A ver, Está porque difícil, yo porque eso... Pero... para rimar con Murviedro, Algo como que creo es que esto vino y aquí está muy Es bueno, que es un vino y que no lo puedo abrir, por ejemplo, pueden poner también. Pueden decir que no lo puedo abrir, que me está costando abrirlo. Es que tengo las manos totalmente engrasadas. Bueno, con un poquito de aceite. A ver, ¿cómo sería la cancioncita para abrir? A ver, no importa, hay una experiencia, a ver. Algo como que... a ver, ¿cómo sería algo ahí Murviedro, improvisado? un vino español espectacular. A ver si por ahí se pueden, a ver. Vamos a probar este No sé, primero. como es un vino súper bueno y para todos A ver, ustedes, vino toma Murviedro. un traguito a ver si te inspiras, a ver si nos podemos inspirar con Murviedro. Ay, qué bueno. ¿Viste? Ahí estaba la inspiración, habría que probarlo. Como dulce. Es como dulce, ¿viste? Ay, sí, qué fresquito, suave. Si quieres estar dulce o algo así, si quieres ser dulce, toma Murviedro. A ver, a ver. Bien suavecito, bien, está muy bueno. Para todos ustedes, el vino Murviedro. ¡Buenísimo! Yo que no sé solera ni sé inspirar, pero No, bueno. pero ahí Mira, intentó. me lo provocó. ¿Dónde está el destapador? Me llevo ¿Dónde 4 está el botellas, destapador?
El destapador. Ahora, Nos pone ¿sabe para qué? llevar. Esta muchacha... Y con esto que está aquí, yo con el permiso, ¿eh? No, ok, no, pero el destapador... ¿No vieron el destapador ustedes? Que ahora que ella dijo que lo puede... ¡Ah, aquí está! Mire, vea, mire. bueno, por Mire Dios. lo que tengo. Aquí está. Este es el destapador y el reto que nosotros... Le voy a pedir que no me muestre mucho la etiqueta. Sí, Ahí porque- tiene el destapador, el challenge. A ver si usted puede destapar ese. El promo aquí consiste en abrirla. huevito está. A ver, Necesito a ver cómo primero es. para quitarle acá Inspírese. un cuchillito. A ver. No, pero es que eso tiene un cuchillito ahí también. ¿Dónde está? Ah, míralo aquí, míralo aquí. No, espera. Ella ya empezó a buscar la cuchilla para abrir esta. ¡Ah! ¡Qué cómico! No quema algo, ¿verdad? No se eso quema está- nada, eso no se está- quema nada. Miren, no se quema nada. Eso está Dejen al maestro que sabe lo que hace. Esto está espectacular, mirá cómo está esto, mirá cómo te lo digo, en Argentina, mirá. ¿Conocen Argentina ustedes, no? Nunca, ¿Uruguay? Nunca he tenido el placer. Nunca han estado por ahí. Bueno, los invito a ir a Uruguay entonces. No, porque yo soy de procedencia uruguaya, por eso les digo. No. Este plato, ¿cómo se llama? Mira, Bueno, esto es una quiche o también lo puedes llamar como una tarta salada. Es una tarta salada. Entonces, yo lo que sí voy a hacer, mientras ella sigue destapando la botellita de vino, Hablo con este que veo que lo está haciendo bastante bien. ¿Eh? Es que el cocho tampoco... el corcho está vencido, ¿eh? Sí. Mira A cómo ver. se desarmó. Ay, se le rompió el corcho, qué mala Y suerte. te consta que es el corcho, porque lo Oh. puse muy bien, miren. Este vino me parece que está de la época de Prado. Aquí tiene como 4 o 5 años. El vinito está un poco... No, pero no lo hizo tan Lo mal. llevo mérito, porque lo hice bien. Vamos a ir a una pausita, enseguida regresamos de Cocinando con David. Dale, vamos a la pausa. Para que me acompañen, así me ayudan al final aquí de este segmento para terminar este plato que tengo, que además que quiero que prueben, quiero que prueben. Qué rico. ¿Quieren probar ya? ¿Quieren probar el...? Claro que sí. Bueno, vamos ¿Quieres por- que siga con el palote? No, más vale quédate ahí. Vamos a hacer así porque, ¿sabes qué? A mí me gusta, Vea, que en el medio del show prueben mis invitados, lo prueben, para ver qué tal está. Entonces, de acuerdo a cómo esté, ustedes digan, bueno, me gustó, no me gustó. Entonces Claro después, que sí. este es el challenge mío. Todos tenemos nuestro challenge. Entonces vamos a cortar un pedacito, uno finito para cada uno, ¿verdad? Pero tiene como huevo arriba también, ¿no? Esto tiene, ¿tú comes huevo? Sí, Sí, ¿no? Sí, porque sí. este te hace los huevos todos los días, pero... Sí, no sí, digo, yo como. Este para la dama. Ay. Hermosura. Qué lindo. Vamos a ver. Con mano, le meto mano, ¿verdad? Sí, claro. Esto es con la mano. Quiero que probarlo con la mano. Bueno, un chin chin. Y este Se ve rico, es para mí. Bueno, chinchín, muchachos. Salud. Bueno, yo. Gracias por haber venido y bueno, les deseo todo lo mejor. Que tengan mucho éxito Muchísimas con gracias. el video, en la televisión. Claro ¿Y qué que tal? sí. Ya saben, todos bien, yo lo oficial, ahí en Facebook síganos y el 27 de septiembre que estamos abriéndole concierto a Pavel Núñez. Wow. Esto En me la- desconcentra, ¿viste? ¿Está rico? Ya se me olvidó lo de Pavel. Está suavecito, ¿viste? Está increíble. man. Está suave. Está increíble. Muy rico. Lázaro, te quedó espectacular. Y el vino mejor. Con el toque de sal, ese que tú sabes darle bajito en sal. Sí. Porque aquí estamos todos ya pasados los 40. Claro. Estamos un poquito con presión alta. Habla por ti solo. Vete a comerciales, a ver, dale. Bueno, nos vamos a comerciales, chicos, seguimos, así que no se muevan. Happy birthday to you. Happy birthday. Che, pancito. Juan, yo hago una pregunta, pero ya llegaste a los 40. Ahora ya se te van volando. Yo que tú ya llamo a Pasteur. Va a pedirla. Que sople. Bueno, tengo que hacer dos cositas. Primero, decirte que pidas 3 deseos. Incluye si vas a pedir dinero a Don Davis en uno de ellos. ¿Está? Y después que tengo que sortear el quiz del día de hoy. Así que a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Bravo! Que tengo-
te tengo que dar presentar nuestro tema musical para brindar contigo. Esto está full HD. Una copita para brindar. Ponele el rastastas. Y entonces, lo que voy a hacer